No sé qué día es hoy. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que alguien en la vecindad sonrió de verdad. Todo empezó con algo que parecía inofensivo, una de esas cosas que a veces pasan y uno no le da importancia, hasta que se vuelve demasiado tarde. Yo estaba sentado junto a mi barril, mirando el suelo húmedo. Había llovido toda la noche, y el agua que se acumulaba en los charcos reflejaba el cielo gris, sucio, como si el mundo estuviera enfermo. Se escuchaban goteras por todos lados, un sonido monótono que se metía en la cabeza y no te dejaba pensar en otra cosa. Fue entonces cuando don Ramón salió de su casa. Su rostro se veía cansado, más de lo normal. Me dijo que en la televisión había algo raro, algo que estaban pasando en todos los canales, y que hasta doña Florinda había salido a asomarse a la ventana con una cara que no era la de siempre. Yo fui con él, porque la curiosidad me ganó, como siempre. Dentro de su casa olía a humedad, a cigarro y a polvo viejo. La televisión parpadeaba con una luz azulada que parecía latir como un corazón enfermo. En la pantalla no había ningún programa que yo conociera, solo una figura borrosa, como si alguien se moviera detrás de una cortina de estática. A veces se escuchaban susurros, pero eran tan bajos que no se entendía lo que decían. La Chilindrina estaba ahí, abrazando una almohada, con los ojos muy abiertos. «Mira, papi», decía sin mover la boca, señalando la pantalla. Y cuando miré bien, me di cuenta de que aquella figura se movía de forma extraña, como si no tuviera huesos. Se estiraba y encogía, aparecía y desaparecía. El sonido de la lluvia afuera se mezclaba con el zumbido del televisor, y de repente sentí que todo el aire dentro del cuarto se volvía pesado. Doña Florinda y Kiko llegaron poco después. Ella traía su peinado impecable, pero empapado. Kiko tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Detrás venía el profesor Girafales, que no dejaba de mirar la pantalla, con una expresión de preocupación que nunca le había visto antes. Nadie decía nada. Todos estábamos parados frente a esa luz temblorosa. En un momento la imagen se aclaró un poco. Lo que vimos era algo parecido a una vecindad, pero no era la nuestra. Las paredes estaban descascaradas, cubiertas de manchas negras. Las puertas colgaban de sus bisagras y las sombras parecían moverse solas. En medio del patio, un niño estaba de espaldas, mirando hacia un barril. Me dolió el estómago cuando lo vi. Era igual a mí. Nadie dijo palabra, pero todos lo sintieron. Esa figura en la pantalla, ese niño con el mismo gorro, la misma ropa vieja y los mismos zapatos rotos. Era yo. Pero su cuerpo estaba torcido, como si hubiera crecido mal, y la piel tenía un tono pálido, casi gris. El niño del televisor giró lentamente la cabeza, y en ese instante el zumbido del aparato se hizo tan fuerte que todos tapamos los oídos. La luz parpadeó, y la pantalla quedó en negro. Pensamos que se había apagado, pero no. Lo que se veía ahora era un fondo oscuro, y una voz empezó a hablar. No era una voz humana. Sonaba como si alguien tratara de imitar las palabras sin saber cómo se pronuncian, con pausas largas, como si respirara dentro del televisor. No entendí todo lo que decía, pero una frase se me quedó grabada. Ahora todos mirarán hacia adentro. Después de eso, la pantalla mostró algo que ninguno de nosotros ha podido olvidar. Era el mismo patio que el nuestro, pero cada puerta estaba abierta, y dentro solo había sombras que se movían lentamente. En el suelo había algo oscuro que parecía agua, pero al mirarlo más tiempo, uno se daba cuenta de que era sangre. Doña Clotilde llegó corriendo, gritando que escuchaba voces desde su casa. Decía que alguien la estaba llamando por su nombre desde el televisor. Cuando entró, vio la pantalla y cayó de rodillas. Su rostro se cubrió de lágrimas, y empezó a reírse, una risa seca, sin alegría. Yo no entendía qué pasaba, pero sentía que algo en mi cabeza empezaba a romperse. La televisión seguía mostrando imágenes, pero ya no eran de la vecindad. Ahora se veían cosas que parecían sueños o pesadillas. Cuerpos flotando en un agua negra, rostros deformes que se abrían como flores podridas, y ojos. Muchos ojos. Todos mirándonos desde dentro del televisor. El profesor Girafales intentó apagar el aparato, pero no funcionaba. Lo desenchufó, y aún así seguía encendido. En ese momento, el señor Barriga entró, con ñoño detrás. Venía a cobrar la renta, pero cuando vio la escena, su rostro se volvió blanco.
Ñoño se acercó al televisor, como si algo lo llamara. Yo traté de detenerlo, pero él puso la mano sobre la pantalla. La imagen tembló, y un sonido agudo llenó el aire, tan fuerte que me hizo sangrar la nariz. Cuando volví a mirar, Ñoño ya no estaba. Su padre gritó su nombre, pero no había rastro de él. Solo la pantalla, que ahora mostraba un charco oscuro en medio del patio. Y dentro del charco, una sombra gorda que se movía lentamente. El miedo se convirtió en pánico. Todos empezaron a gritar, pero no podían dejar de mirar. Era como si algo en la televisión los mantuviera fijos. Los ojos del niño de la pantalla volvieron a aparecer. Esta vez eran completamente negros, y su sonrisa no parecía humana. El aire dentro de la casa olía a cobre, a humedad, a carne vieja. Sentí un calor extraño detrás del cuello, como si alguien respirara sobre mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, podía jurar que algo se movía detrás del barril, algo que me imitaba los gestos. Doña Florinda se desmayó. Don Ramón trató de cargarla, pero la televisión empezó a emitir una especie de canto bajo, una melodía sin palabras, como si alguien tarareara desde un lugar muy profundo. Y mientras sonaba, el reflejo en la pantalla cambió otra vez. Ahora todos estábamos ahí. No los verdaderos nosotros, sino copias, reflejos distorsionados. La Chilindrina tenía los ojos vacíos, Kiko reía sin parar, y el profesor Girafales sostenía una flor muerta. Detrás de ellos, mi reflejo sonreía, y me hacía una seña con el dedo sobre los labios, pidiéndome silencio. La televisión se apagó finalmente, dejando el cuarto a oscuras. Solo el sonido de la lluvia llenaba el silencio. Y entonces escuchamos la risa. No venía de la pantalla. Venía del patio. La risa seguía sonando. No era la mía, pero se parecía demasiado. Era como si alguien se burlara desde el fondo del patio, repitiendo mi propia voz con un eco hueco, deformado. Todos salimos lentamente de la casa de Don Ramón, sin decir una palabra. La lluvia había parado, pero el aire seguía húmedo y denso, y cada paso que dábamos sonaba como si pisáramos carne blanda. El patio de la vecindad parecía distinto. Las luces del pasillo parpadeaban, y el suelo estaba cubierto por una fina capa de agua turbia que reflejaba el cielo. Pero lo extraño era que en ese reflejo no se veía el cielo real. Lo que se veía era otra cosa. Un lugar sin color, con sombras que caminaban despacio, imitando nuestros movimientos. El barril donde yo dormía estaba en su sitio, pero tenía marcas. Como arañazos, o grietas que no recordaba. Me acerqué, y sentí un olor agrio, como a metal oxidado. Dentro, algo goteaba lentamente, aunque no llovía. Don Ramón miró a todos, confundido. El profesor Girafales intentó mantener la calma, pero su voz temblaba cuando dijo que debíamos entrar a nuestras casas y esperar a que amaneciera. Sin embargo, la palabra amanecer sonaba vacía, como si el tiempo se hubiera detenido. Doña Clotilde murmuraba cosas para sí misma. Decía que la televisión no muestra, sino que copia. Que lo que habíamos visto no era una transmisión, sino un espejo del otro lado. Nadie quiso creerle, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. A lo lejos, se escuchó el sonido del televisor otra vez. Un zumbido bajo, como si alguien lo hubiera encendido sin tocarlo. Venía desde dentro de la casa de Don Ramón, aunque todos lo habíamos dejado apagado. Kiko fue el primero en moverse. Dijo que su mamá seguía desmayada y que tenía que llevarla a descansar. Pero cuando la levantó, notó que su cuerpo estaba rígido, demasiado. La piel de Doña Florinda estaba fría y pálida, y sus ojos, apenas entreabiertos, reflejaban una luz tenue que no venía de ninguna parte. El profesor se acercó para ayudar, pero al mirarla de cerca, retrocedió sin decir nada. No hubo gritos, ni llanto. Solo un silencio que pesaba como una piedra. Kiko empezó a sacudirla, a llamarla sin respuesta. Y entonces la escuchamos. La voz del televisor, hablando con su tono roto, como si imitara palabras humanas. Ahora todos mirarán hacia adentro. La pantalla dentro de la casa volvió a encenderse sola. Esta vez la imagen era nítida. Se veía el patio, justo como lo teníamos frente a nosotros, pero en la versión de la pantalla, Doña Florinda estaba de pie. Sonreía. Y detrás de ella, todos nosotros, pero quietos, como estatuas.
El señor Barriga se arrodilló frente al aparato, buscando a ñoño en la imagen. Lo llamó una y otra vez, hasta que en el reflejo apareció. Estaba de espaldas, en la esquina del patio del otro lado. Se giró lentamente, y su rostro era vacío, sin rasgos, solo piel lisa y gris. Don Ramón corrió y desconectó la televisión otra vez, pero el zumbido continuó. Las luces parpadearon y una corriente helada recorrió la vecindad. Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si algo intentara entrar en mis pensamientos. Empecé a recordar cosas que nunca habían pasado. Juegos en un patio que no era el nuestro, risas que no eran mías, y un barril igual al mío, pero lleno de algo oscuro. En mis recuerdos falsos, yo no dormía en él. Vivía dentro. La Chilindrina me miró con los ojos muy abiertos, y supe que ella también recordaba. Todos empezamos a entender que el programa no solo mostraba imágenes. Las estaba reemplazando. Nos estaba borrando, poco a poco, y dejando copias en su lugar. El profesor Girafales fue el primero en perder el control. Tomó una silla y rompió la televisión. El vidrio estalló, pero detrás no había cables ni metal, solo una masa negra que se movía, como si respirara. Esa masa empezó a salir del aparato, extendiéndose por el suelo como humo espeso. Tocó los pies del profesor, y en ese instante, su cuerpo se tensó. Cayó de rodillas, y su rostro comenzó a volverse gris, igual que las imágenes del otro lado. Cuando tratamos de ayudarlo, ya no era él. Solo repetía una frase, con voz vacía. Miren hacia adentro. El pánico se desató. Kiko corrió con su madre en brazos, don Ramón empujó a la Chilindrina hacia la puerta, pero todo parecía girar. Las paredes se estiraban, los pasillos se hacían infinitos. Cada puerta llevaba al mismo lugar. Al patio. No había salida. Yo me escondí detrás de mi barril, temblando. Pero entonces noté que la tapa se movía sola. Algo dentro golpeaba suavemente, una y otra vez. Cuando me acerqué, escuché una voz que sonaba igual que la mía, susurrando desde dentro. Ya casi es hora. El suelo tembló. Las luces se apagaron. Solo la televisión seguía encendida, mostrando a todos nosotros en silencio, de pie en el mismo patio, pero con rostros vacíos. En el centro, mi copia me miraba. Sonreía. Empecé a sentir que algo tiraba de mí desde dentro del pecho. Como si una cuerda invisible me jalara hacia la pantalla. Intenté resistir, pero cada respiración se volvía más pesada. A mi alrededor, los demás comenzaron a moverse igual, caminando despacio hacia el televisor, con los ojos perdidos. El aire olía a ozono y hierro. El sonido del aparato era ensordecedor. Y entre la estática, escuché nuestras propias voces mezcladas, repitiendo risas, frases sin sentido, como si el aparato estuviera reproduciendo nuestras almas, pero mal. Vi como don Ramón cayó de rodillas, sosteniendo a la Chilindrina. Su rostro se deshacía, como si el aire lo borrara. Kiko dejó de moverse, abrazado al cuerpo inerte de su madre. Doña Clotilde se reía, pero su risa se distorsionaba, alargándose, hasta que también desapareció. Uno a uno, todos fueron absorbidos por la luz blanca del televisor. Yo fui el último. Recuerdo mirar hacia mi barril antes de que todo se apagara. La tapa seguía moviéndose. La voz dentro seguía hablando. No he entendido qué decía hasta ahora, que escribo esto desde no sé dónde. Tal vez desde el otro lado. Decía. No eras tú el que miraba la televisión. Era la televisión la que te miraba a ti. Y entonces comprendí. El programa no estaba maldito. Era una puerta. Una puerta que se abre cuando alguien mira demasiado tiempo. Ahora la vecindad está vacía. Pero si sintonizas bien la señal, a veces, en las madrugadas, puedes verla. Un patio silencioso, con un niño de gorro y ropa vieja, mirando un barril. No parpadea. No respira. Solo observa. Esperando que alguien más mire hacia adentro. Agradezco a todos los miembros por unirse y apoyar a la creación de este contenido. De verdad me ayudan mucho, y les doy las gracias por eso. Después de todo, no es tan fácil como parece. Y bueno, también les envío un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, ya que me lo piden desde hace mucho tiempo, jeje. Y claro, si quieres aparecer en esta sección, pon en tu comentario. Crit, salúdame.
y yo pondré tu comentario o tu usuario en esta sección. Y bueno, eso sería todo por ahora, me despido, y les dejo con el final de este video. ¡Toma! No te doy otra más porque... ¡Presta para que te...